Asociación dando la importancia que tiene la nutrición. Esta vez nos vamos a dar el tiempo de responder todas las preguntas. Además vamos a dirigir la charla a todas las etapas de la enfermedad, porque a veces pasa que hago la charla para las personas con sonda y asisten personas que se alimentan por boca, o a veces para personas que tienen problemas para deglutir y estamos ante personas que no tienen ningún problema para deglutir. Entonces hoy día nos vamos a dar el tiempo de hablar de todas las formas por las cuales se puede alimentar y se debe alimentar un paciente con ELA. ¿Okay? Entonces, la nutrición en la ELA, cómo seguir bien nutrido en todas las etapas de la enfermedad. Y se puede, porque a veces los pacientes empiezan con la disfagia y dejan de comer, se adelgazan mucho, y eso es algo que hay que evitar a toda costa. Entonces, bueno, ya sabemos que la ELA es una enfermedad que no tiene cura, pero tiene tratamiento. Hay que seguir los tratamientos para que la calidad y la cantidad de vida del paciente sea mucho mayor. Como saben, mi esposo tiene más de 20 años con ELA. El esposo de Vivian tiene como 15, Hugo tiene como 6. Entonces, eso que nos metieron en la cabeza que el paciente con ELA solo podía vivir 2 o 3 años, no es así. Hay muchos tratamientos y hay que cuidar mucho al paciente con ELA. Entonces, hay tratamiento nutricional. Hay el apoyo respiratorio, que es importantísimo que sea oportuno, la ventilación no invasiva, las terapias respiratorias, la terapia ocupacional, la terapia psicológica cuando el paciente la necesita para adaptarse a la noticia, todo lo que viene. Métodos de relajación, de meditación, el yoga son importantes para estar calmados y pensar bien lo que tenemos que hacer. Por supuesto el farmacológico, porque hay algunas medicaciones para la ELA. Y el manejo de las complicaciones es muy importante. Pero ¿por qué es tan importante la nutrición dentro de esto? Porque la nutrición tiene que ver con muchas de las causas posibles de la ELA, ¿no? Porque en la ELA hemos escuchado siempre que es hipermetabólico, ¿no? ¿Qué significa hipermetabólico? Que el metabolismo se vuelve como más rápido, como que gasta más. Por eso una persona, cuando no tenía ELA, comía una cantidad y no se adelgazaba. Ahora que tiene ELA comiendo lo mismo, se adelgaza, porque tiene un metabolismo que gasta más. Eso se llama hipermetabolismo. Y entonces, la nutrición tiene que atender ese hipermetabolismo dando más calorías. Y además que el hipermetabólico, si no come lo suficiente, va a cursar con más fatiga y hay que combatirlo. En la ELA también se habla que los mecanismos antioxidantes están disminuidos. Entonces la dieta tiene que ser una dieta alta en mecanismos antioxidantes, ¿no? Para combatir los radicales libres que se presentan en el cuerpo. También se habla de la disfunción mitocondrial, de que las mitocondrias en los pacientes con ELA fallan. Son las fábricas de energía, no funcionan bien. Con la alimentación y la nutrición también se puede mejorar el funcionamiento de las mitocondrias. Se habla de la toxicidad del glutamato. Tanto que el Riluzec o el Riluzole, el medicamento que existe para la ELA hace más de 20 años, es un medicamento antiglutamato. La dieta, de alguna forma, también puede contribuir a bajar ese glutamato, porque hay alimentos que son altos en glutamato. Entonces, todos esos pequeños aportes que puede ser la nutrición permiten que la enfermedad pueda ir más lento. También se habla a veces de bacterias, de virus. Bueno, eso no hay certeza, pero cuando uno tiene una buena nutrición es más fácil que su cuerpo gane al virus o a la bacteria. Y quizá lo más importante es porque los pacientes con ELA, en la ELA vulvar, usan con disfagia, con dificultad para deglutir, lo que hace que ellos dejen de comer o empiecen a comer menos, lo cual los desnutre. Entonces, si atendemos de forma oportuna esa disfagia y seguimos nutriendo y alimentando al paciente, vamos a evitar que la enfermedad avance muy rápido. Estas son las verdaderas razones por las cuales la nutrición es tan importante en la ELA. ¿Y qué pasa entonces cuando un paciente no se nutre lo suficiente? Entonces el gasto calórico sube, porque uno gasta más calorías en todo. El metabolismo hemos hablado que es más rápido por el hipermetabolismo. Digamos, un cuerpo con unos músculos debilitados que hace esfuerzo gasta más calorías. Una respiración con un patrón respiratorio alterado gasta más calorías, entonces ahí se hace un desbalance energético. Quiere decir que uno gasta más de lo que ingiere, porque además los pacientes ingieren menos muchas veces porque se deprimen, no quieren comer, otros porque tienen el tema de la disfagia, y entonces se genera ahí un desequilibrio energético.
y eso afecta mucho la evolución de la enfermedad. Y esto es en realidad lo que pasa a diferencia de una persona que no tiene ELA. Las personas sanas, digamos, cuando no reciben energía o comida, tienen mecanismos compensatorios. En los músculos se guarda energía, en forma de glucógeno se guarda energía, y cuando no recibimos, el cuerpo abastece. Y entonces nuestro cuerpo busca el equilibrio energético. Pero en la ELA ese mecanismo no funciona. Cuando hay un déficit de energía, se pierde músculo inmediatamente. Por eso ustedes verán, si un paciente con ELA tiene 2 o 3 días que se interna en la clínica porque lo van a operar de algo y lo tienen sin comer en el hospital 2 o 3 días, inmediatamente pierde masa muscular y la enfermedad avanza. Si se podía parar hace 3 días, ya no se puede parar. Si podía deglutir ciertas cosas, ya no puede. Es por este mecanismo. Entonces, si nosotros abastecemos alimentándolo de forma continua y evitamos que pierda peso y nos aseguramos que siempre haya energía, vamos a evitar que esta circunstancia propia de la ELA permita que la enfermedad avance. Por ejemplo, en la ELA no podemos aceptar esos tratamientos de ayuno intermitente, de ayuno prolongado, jamás. En otras enfermedades es posible que sea beneficioso, pero en la ELA, por esta razón, no. Entonces, ¿cuál es una buena forma de darnos cuenta de que no hay tanto desbalance energético? Una forma es pesándose. Mientras el paciente se pueda pesar, hay que tener una balanza en la casa y pesarse todos los días. Porque si uno se pesa y al día siguiente pesa 100 gramos menos, uno se pone las pilas, como se dice. Me como un plátano más ese día, me aseguro de comer en la noche y al día siguiente recupero los 100 gramos. Es fácil. Es como cuando hago dietas para personas con obesidad. Si uno no se pesa nunca, no se da cuenta que ganó mucho peso. Si se pesa al día siguiente y subió 100 gramos, al día siguiente sales a correr, a caminar, no comes postre y los bajas. Porque 100 gramos es fácil de reponer, tanto para arriba como para abajo. Pero si yo no me peso y a los 15 días que voy al médico me peso y tengo 2 kilos menos en el caso de la ELA, es mucho más difícil recuperar 2 kilos. Mucho más difícil que 100 gramos. Entonces, es una estrategia muy fácil de tener. O sea, tener una balanza en la casa y pesar a mi paciente. 100 gramos lo recupero inmediatamente, 200 también, pero 2 o 3 kilos es muy difícil. Porque si bien el paciente necesita ahora muchas calorías para conservar su peso por el hipermetabolismo, imagínense para ganar. Tengo que aumentar 500, 700 calorías más. Entonces hay que estar atentos a que no baje de peso, ¿ok? Así vayan al nutricionista o al médico y les diga, miren, su familiar está con sobrepeso, tiene un IMC de 31, no importa. Ese paciente no está indicado para que haga dieta para bajar de peso de ninguna manera. Luego les voy a explicar razones científicas que respaldan lo que digo. Entonces, esto es una publicación o lo que dice el SPEC, ¿no? Dice que un paciente con un IMC es una relación del peso a la talla en las personas y es muy fácil de sacar. Ustedes agarran y ponen el peso de la persona y lo dividen entre su talla al cuadrado, en centímetros. Por ejemplo, 85 kilos este paciente que mide 1,65 m, ¿correcto? Sale un índice de masa corporal de 31.2. Para cualquiera, ese paciente es un paciente obeso, al cual tendrías que hacer bajar de peso, por salud. En la ELA es en la única enfermedad que un paciente con IMC de 31 no le está recomendado bajar de peso. ¿Okay? Ahí lo pueden ver. Para pacientes con IMC entre 25 y 35, el objetivo es el mantenimiento del peso, nunca bajar de peso. Solamente en un paciente con obesidad mórbida podríamos indicar bajar de peso, si no, no. Y miren esta publicación, y esta publicación es del 2023. Es la única enfermedad en que la masa grasa visceral juega a favor. ¿Por qué? Porque es un depósito de energía. Porque el metabolismo del paciente con ELA es tan acelerado, no tiene mecanismos compensatorios. Esa grasa visceral de las barrigas, que tengo varios pacientes que me dicen, no, mira la barrigaza que tiene, déjale la barriga. Déjale la barriga. Mi esposo tiene 23 años con ELA y tiene barriga. Esa grasa visceral lo respalda al momento de la necesidad de energía, aunque parezca mentira. Esto es difícil de creer, pero hay evidencia que lo demuestra. Esto se ha hecho en 80 pacientes, que no es poco número.
para pacientes con ELA. ¿Y qué dice? Que habían 30 meses que los pacientes que tenían baja grasa visceral tenían 30 meses menos de sobrevida comparados con los que tenían alta grasa visceral. Y como siempre siguen habiendo publicaciones que dicen que el manejo o el consejo nutricional en un paciente con ELA es demasiado importante, más importante que inclusive el medicamento para la ELA. Entonces no dejen de tener un acompañamiento nutricional conociendo ustedes la enfermedad, diciéndole ustedes al nutricionista: no bajes de peso a mi paciente. Y esto también es interesantísimo. Hay estudios que han demostrado que el omega 3 hace más lenta la progresión de la ELA. El omega 3 ya lo vamos a ver en los menús o en las dietas que voy a presentar, está en los pescados oscuros, ¿no es cierto? Sobre todo pues en las sardinas, en el salmón, en el bonito. Ahí es la mejor fuente de omega 3 porque es el DHA, la que trae el pescado, ¿no? También está en la linaza, en otras semillas, pero principalmente en los pescados oscuros es la mejor forma. Y si no, ya en las dietas por sonda, como saben, yo les mando el suplemento del aceite de DHA para ayudar a que siempre esté el omega 3 en la dieta y eso haga que la progresión de la enfermedad sea más lenta. Sabemos que las dietas altas en calorías hacen que la enfermedad vaya más lento. Y eso es por todo lo que les he explicado, por el hipermetabolismo del paciente con ELA. Entonces sí tiene que comer bastante un paciente con ELA. Tampoco hagan caso a las dietas keto. En otras enfermedades pueden funcionar, pero no en la ELA. Por ejemplo, ese estudio habla del camote. Nosotros tenemos camote, el camote acá es baratísimo. También ha habido un estudio donde el camote ha tenido un impacto en la evolución de los pacientes con ELA, ¿no? Una dieta rica en carbohidratos mejora la expectativa del paciente con ELA. Eso, digamos, no hagan dietas keto. Hay que incluir carbohidratos en la dieta porque siempre hemos sabido que el carbohidrato da energía de forma inmediata, de forma rápida. Y si sabemos que el metabolismo energético del paciente con ELA es el afectado, ¿cómo le vamos a quitar los carbohidratos? No podemos quitarlos. Hay varios factores clínicos que contribuyen a la desnutrición en el paciente con ELA, ¿no? Uno es la disfagia. El paciente con disfagia, por lo general, termina comiendo menos, a no ser que el paciente y la familia estén atentos y empecemos antes a buscar una forma de alimentación que, a pesar de la disfagia, mantenga su peso y lo siga nutriendo. Aumento del gasto energético por el mayor trabajo respiratorio, eso que hemos conversado que hace que el gasto sea mayor, contribuye a la desnutrición porque genera ese desbalance energético del que hemos hablado. La cialorrea también, que es el exceso de salivación, porque a veces el paciente está comiendo, la saliva lo atora, no lo deja comer, es otro factor que influye también. El estreñimiento y una serie de factores, ¿no? Que la depresión, que contribuyen a que el paciente no se alimente adecuadamente y pueda desnutrirse. Entonces hay que estar atento a todos estos factores para evitar que desnutran al paciente. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la progresión de la enfermedad sea más lenta? Uno, buscar un nutricionista, pero ustedes tienen que conocer la enfermedad, para ustedes decirle cómo tienen que manejar a su paciente. No perder peso, no perder grasa, y que queremos evitar la desnutrición. Hay que sugerir al paciente pesarse por lo menos 2 veces por semana, por lo que les he explicado, para estar atentos a 100, 200 gramos es fácil de remediar. Cuando es mucho más ya no es tan fácil. Muchas veces, sobre todo cuando el paciente tiene poco tiempo de enfermedad, puede comer 5 veces al día. Hay que tratar de que así sea, para mantener una energía constante. Ya cuando a veces la enfermedad es muy avanzada, a veces no se puede tantas veces, se puede 4 a veces, pero mientras se pueda hay que tratar de que sean 5. Tiene que hidratarse, porque la disfagia inicialmente en la ELA, en la mayoría de los casos se da por el agua, entonces el paciente deja de tomar agua. Y la deshidratación nos juega en contra por varias cosas. 1, por los músculos, y 2, por el estreñimiento. Entonces hay que evitar deshidratarse porque se descompensa también por una serie de cosas. Entonces hay que evitar deshidratarse, y si no puede tomar el agua per se, puede tomar jugos, puede pisar el agua, pero no hay que estar atentos a que no deje de tomar agua o líquido, ¿okay? También hay que saber, por ejemplo, qué va a comer un paciente antes o después de una terapia, porque para un paciente una terapia puede ser como para una persona sana correr una maratón. Entonces tenemos que normalmente no mandarlo en ayunas,
aprovechar las 2 horas post la terapia para que coma algo que contenga proteínas y favorecernos de todas esas cosas para tratar de que la enfermedad vaya más lenta y sobre todo cuidar su musculatura, cuidar su cuerpo. Si presenta problemas de deglución, hacer terapias especializadas. Las terapias de deglución ayudan mucho a conservar la función de deglutir. Asegurarse de que se modifique la consistencia de la dieta. Muchos de acá que han sido pacientes míos saben que no es porque a veces uno dice el paciente se atoró y cambiamos al licuado al día siguiente, y no es así. Hay un montón de etapas intermedias donde el paciente puede seguir comiendo pero cambiando la consistencia para que sea segura. Eso hay que estar atentos, que sea así. ¿Por qué? Porque si no ponemos en riesgo la aspiración. Se puede aspirar, puede haber neumonía, puede acabar hospitalizado con una traqueotomía y no queremos. Entonces hay que cuidar y prevenir que el paciente se aspire. Y bueno, cuando ya un paciente definitivamente no puede cumplir con sus requerimientos nutricionales, no hay que tenerle miedo a la gastrostomía, porque es una forma de seguir nutriendo al paciente por otra vía. Inclusive puede ser parte por la vía oral, por la boca, y parte por la gastrostomía. No hay que tenerle miedo, porque es la forma de conservarle la musculatura y conservarle la alimentación. Es cierto que tampoco tiene que ser inmediatamente al primer atoro. Si él conserva su peso, tiene un buen estado nutricional y puede seguir comiendo por boca, como hay muchos casos, inclusive el caso de mi esposo, que es 22 años con ELA, yo le sigo dando de comer por boca, pero son excepciones, ¿no? Pero si no, puede tener la sonda y comer parte por boca y parte por sonda, que es lo más recomendable, en mi opinión, ¿no? Tener las dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando ya luego se tiene que hacer una gastrostomía con el sistema respiratorio comprometido, cuando ya tienen que usar muchas horas el BiPAP, el riesgo es mucho mayor. Entonces hay que hacerlo de forma oportuna, es la palabra, oportuna. No hay ni a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años, es el momento oportuno. Y entonces vamos a hablar del tratamiento nutricional. ¿Qué debe comer el paciente con ELA? La prescripción es todos los grupos de nutrientes, no hay que quitar carbohidratos. Tampoco se trata de un montón de proteínas y casi nada, porque el músculo, las proteínas tampoco, porque el músculo necesita del carbohidrato para ser estructural, se necesita del carbohidrato, y la grasa la necesitamos como fuente de energía, y por todo lo que les he expuesto con respecto a las grasas. Todo está permitido, ¿no? Pollo, pescado, pavo, huevos, queso, todas las proteínas. Y las grasas, hemos hablado de los omega 3, los pescados oscuros, todo debe estar en la dieta. Y los carbohidratos son muy bienvenidos. Los menestras, todo, para que usted tenga una dieta completa, rica en nutrientes. Las necesidades, eso lo tiene que establecer normalmente un nutricionista, pero a veces llega hasta, en algunos casos, 40 kilocalorías por kilo. Quiere decir que una persona que pesa 70 kilos podría llegar a necesitar comer a veces 2.800 calorías, que suena mucho, pero en un paciente con ELA no es mucho, a veces es lo apropiado. Y la forma de darnos cuenta es pesándolo, ¿no? La proteína se habla de 1 a 1.5 gramos por kilo de peso, no tiene que ser toda la dieta proteínas como a veces hemos escuchado, no es así. Lo único que hay que tener con cuidado en las proteínas es el exceso de glutamato, porque además cuando uno come una dieta muy alta en proteínas, como el glutamato es un aminoácido, a veces sobra glutamato. Entonces la dieta tiene que ser balanceada, con carbohidratos, con grasas y con proteínas. Las grasas tienen que ser saludables, por supuesto. Cuando yo digo grasas no es ir a comer un Kentucky lleno de grasa, no. Las grasas son la palta, son las mantequillas de almendras, es el aceite de oliva, es el aceite de sacha inchi, es el aceite de coco. Esas son las grasas buenas, los pescados, las sardinas. A esas grasas me refiero cuando hablo de grasas. Micronutrientes, vitamina C, hay varios estudios, pero con seguridad vitamina C, la vitamina D se debe medir en sangre para saber cuál va a ser la dosis. El complejo B me parece que es bien importante en el paciente con ELA, y el magnesio en la mayoría de los casos también resulta muy favorecedor. A veces hay calambres, ayuda mucho el magnesio. Probióticos, sí, hay mucho, escuchan ahora de los probióticos. Hay estudios que hablan de un probiótico que se llama la Akkermansia mucinífila, que ha demostrado estar baja en los pacientes con ELA. El butirato es un buen suplemento como probiótico en los pacientes con ELA. Y el bifidobacterium y el lactobacillus, que lo tienen también los yogures, los kefires, también están indicados para los pacientes con ELA. La fibra es demasiado importante. Hay un montón de pacientes que tienen
bastantes. Y con el paso de los años de la enfermedad, cuando se mueven menos, se acentúan, resulta muy, muy incómodo el seguimiento. Entonces hay que incluir la fibra. Y la fibra además, porque alimenta la microbiota, y ahora hay millones de estudios que relacionan a la microbiota con todas las enfermedades, entre ellas la ELA. Y el agua para no deshidratarse, ¿no? El agua tiene que estar en la dieta del paciente. La cantidad sí es importante, ¿no? Entonces, saber el cálculo, cuántas calorías. No es lo mismo una señora que pesa 55 kilos a un señor grande que pesa 95, ¿no? Entonces hay que hacer un buen cálculo calórico, ¿no? Por ejemplo, ese señor puede necesitar 3.000 calorías y esa señora 2.000, hay 1.000 calorías de diferencia. La calidad es importante, como decía, no se trata de cualquier grasa, ¿no? Ya no vamos a darle calorías vacías, no vamos a perder la oportunidad de lo que entra al cuerpo de mi paciente, no aproveche yo de que lleven vitaminas, minerales, nutrientes que van a favorecerlo, no le voy a dar gaseosas, ¿para qué? Si le puedo dar un jugo lleno de vitaminas, de minerales, le puedo dar el refresco de granada que le mando a muchos que va a enriquecer las células de mi paciente, no le voy a dar gaseosas, galletas, golosinas, caldos que no nutren. A veces pregunto, ¿y en la noche qué come? No, el doctor le dio un caldito. Es un desperdicio darle un caldito. Tengo que aprovechar de enriquecer ese cuerpo, de hacerlo fuerte para que se defienda de la enfermedad. Comida chatarra menos. Ahora, no quiere decir que si un paciente se cuida todo el tiempo, y una vez al mes se fue con su sobrino, con su nieto al Kentucky y ese día se comió algo fuera de la dieta, bueno, es una eventualidad. Pesa mucho más los 29 otros días de la semana que se cuidó, que llenó su cuerpo de buenos nutrientes frente a un día. Entonces, una eventualidad puede pasar, un vasito de Coca-Cola eventualmente puede pasar, pero no debe ser parte de su dieta el día a día para que compense y gane lo bueno y lo malo sea poquito. Por ejemplo, preferir el arroz integral al blanco, preferir el pan integral al blanco, buscar alimentos de alta densidad energética. Eso quiere decir que en un volumen, por ejemplo, yo tengo una taza de papaya o una taza de palta picada. La densidad energética de la taza de palta es mucho mayor a la densidad energética de la taza de papaya. ¿Por qué? Porque una taza de papaya puede tener 50 calorías y una taza de palta puede tener 300. Esa es la diferencia, un mismo volumen, pero una densidad energética mucho mayor. Eso hay que buscar. O sea, no, como pasa en las ondas, a veces me dicen, no, doctora, en Padón me han mandado 250 mililitros. ¿De qué? Lo que sea, 250 mililitros, licúas la sopa con zanahoria, no importa, 250 mililitros manda. No, porque hay poca densidad energética. Lo que tiene que mandar no es tanto el volumen, sino lo que va a contener esos 250 mililitros, ¿no? Proteína debe haber en todas las comidas, grasas de calidad, frutas y verduras variadas de todos los colores y asegurarse fuentes de calcio. ¿Quieren hacer alguna pregunta intermedia mientras sigo? Sí. Ahí te van a pasar. Buenas tardes. Hola. Cuando dice que evitemos el alto consumo de glutamato, disculpa mi ignorancia, ¿qué ejemplo de qué? Ahora lo vamos a ver después, pero el glutamato está, por ejemplo, el glutamato monosódico, el glutamato monosódico, el aginomoto es lo que más glutamato tiene, ¿no es cierto? Cualquier mortal puede comer aginomoto, pero una persona con ELA no debería. Entonces, la mayonesa de sobre, las salsas de sobre, la guacaína de sobre, todo eso, los cubitos, todo eso es alto en glutamato. Para el paciente con ELA no está indicado. El queso parmesano, los champiñones. El exceso de proteínas a la larga resulta alto en glutamato también, porque el glutamato es un aminoácido que lo contienen todas las proteínas, pero si sobra, pasa eso. Porque es exactamente igual al glutamato, el neurotransmisor es igualito. Entonces, no conviene que la dieta tenga un exceso de glutamato, porque, digamos, hace lo contrario a lo que hace el Teglutic. Antiguamente, cuando yo lo planteaba hace años, porque mi esposo tiene él hace 22 años, no tenía evidencia científica que lo respaldara. Ahora hay varias, bastantes. O sea que con certeza te lo digo que es así. Cuando hablan que el exceso de proteínas puede desencadenarse también del exceso de glutamato, ¿se refiere a comer mucha proteína? Un solo plato que coma, no quiere comer ni la papa ni la palta, si quiere comer solo el pollo, trata de que no sea así. Si quiere que coma menos pollo, pero con su puré y su palta, o su papa y su aceite de oliva, para que sea balanceado, y así esa proteína tenga más fines estructurales.
porque si no la proteína se rompe para energía, sobre todo en ese hipermetabolismo acelerado, y queda la parte nitrogenada. Entonces, eso es lo que no queremos. ¿Ya? O sea, balanceado. Es válido. Sí, Ya me hiciste 3 preguntas, pero los demás pregunten. Ya después hacemos más, porque no se nos va a acabar el tiempo para seguir. ¿Es válido suplementar la proteína si Sí, es aún válido. no puedes masticar? Sí, es válido, claro que es válido. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Una preguntita. Las personas, Ahí está. con los pacientes de ELA que pierden el peso, ¿los recuperan o llegan a recuperar? Sí, Por decir 2 kilos, 3 kilos. sí, claro que sí. Hay que ponerse las pilas rápido, pero sí se recupera. Digamos, si tiene una disfagia muy grave y no se quiere poner sonda, se hace más difícil. Pero si no tiene necesidad de sonda y podemos cubrir los requerimientos con batidos, aumentando aceites en las preparaciones, sí, claro, 2 kilos en un mes y medio los subimos, claro que sí. Gracias. Hola. Buenas tardes, Sonia. Bueno, mi consulta va más de repente a los suplementos, ¿no? Ahora lo vamos a ver, pero sí, justamente has mencionado el omega 3 sí, y el magnesio. sí. Entonces, hace poco estuve conversando con una amiga farmacéutica y, por ejemplo, me dice que en el omega 3 hay que tener mucho cuidado de cuál comprar, porque a veces pueden estar contaminados con mercurio. Entonces, no sé si tendrías una marca o qué es exactamente cómo tendría A que ver, ser la acá en el composición. Perú la que yo recomiendo es la Nordic Naturals, que es extranjera, ¿no? Que tiene garantía y es un buen suplemento. Sí, ahora en el mercado hay millones de suplementos que los hace cualquiera y Sí. no, que no tienen registro sanitario, por eso. Hay que preferir los de marcas más o menos conocidas. Hay ese Nordic Naturals. Y si no, está el aceite de hígado de bacalao o emulsión Scott que venden en WOM, que también es fuente de omega 3 y es barato y es seguro. Y el magnesio, o sea, ¿qué tipo de magnesio? Eso depende de cada persona, porque hay pacientes estreñidos, digamos, el magnesio tiene diferentes formas. Un citrato de magnesio en pacientes con ELA funciona por lo general bien. ¿Ya? Una preguntita, por favor. Ay, pasé por la cámara. Usted dice que pueden tomar el magnesio. Quiero preguntarle, ¿y pueden suplir el magnesol, por ejemplo? Sí, puede tomar el magnesol, está bien también, sí. Ah, ya. Claro, el magnesol también es seguro. Ok, Sí. muchas gracias. Ya, entonces seguimos con la segunda parte. ¿Estamos bien de tiempo, Gaby? Sí, ¿Tranquilos? sí, tienes todavía. Hoy hemos hecho larga la charla de nutrición para que puedan preguntar lo que quieran. Entonces, la frecuencia. Como hablamos de que el hipermetabolismo es un tema en el paciente con ELA y la energía se le acaba rápido, hay que darle de comer combustible todo el tiempo, mientras podamos hay que tratar de que coma 5 veces al día, mientras podamos. A veces ya no se puede porque se llena mucho, se levanta muy tarde, a veces no es posible, pero mientras podamos, eso ayuda, eso ayuda. Entonces, desayuno, un refrigerio de media mañana, almuerzo, refrigerio de la tarde, cena. Inclusive hay pacientes que les doy antes de dormir algo para llegar a cubrir los requerimientos. Si se puede, hay que tratar de hacerlo. La inocuidad, la dieta del paciente con ELA debe ser inocua, o sea, no dañarla, ¿no? Por ejemplo, repetimos ahí eliminar el glutamato monosódico y alimentos altos en glutamato. Ahí está tu pregunta también. Queso parmesano, champiñones, el sillao es muy alto en glutamato. El chifa es terrible, terrible. Hay pacientes que van a chifa y al día siguiente tienen las fasciculaciones súper exacerbadas. Puro glutamato. Las dietas muy altas en proteínas y con insuficientes calorías, esos añejos, por ejemplo, los quesos gruyere, esos quesos que son tan ricos en el paciente con ELA no son muy recomendables porque tienen mucho glutamato. Mayonesa, salsas de sobre, todo eso ustedes cuando lo leen, a veces dice glutamato monosódico y a veces dice, no me acuerdo el número, 126 creo que es el código. Entonces cuando vean un envasado, les sale el código, agarren su teléfono y pongan SIN 126, ¿qué es? Ah, es glutamato. No, ¿ya? Los métodos de cocción saludable, hay que tratar de que no sean esas sartenes de teflón ya todas peladas, porque lo que hablabas tú a veces de que puede viajar algún metal tóxico. Ollas de acero, ollas de cerámica son recomendables, alimentos frescos, higiene, calidad de alimentos, evitar exceso de envasados y enlatados. Claro que
Peor es desnutrirse. Digamos, si un paciente tiene que irse todo el día a hacer un trámite a cierto lugar, pues me llevo mis botellitas de Ensure, de lo que sea, pero no lo dejo sin comer, lo mantengo con él, ¿no? Evitar los edulcorantes artificiales. O sea, por ejemplo, los yogures light que tienen Splenda no son tan buenos en la vida. Tratemos de que sea stevia o que sea monk fruit, el fruto del monje, lo que tenga como endulzante el yogur o algún alimento que escojamos para nuestro paciente, ¿no? Tratemos de que no sea la Splenda. Evitar los colorantes, los preservantes, saborizantes, evitar los pesticidas, porque a veces hay cosas muy contaminadas, ¿no? De procedencia que pueden tener pesticidas. Buscar a veces orgánico es un poco caro, pero a veces hay ferias donde hay alimentos que son más naturales, ¿no? Y evitar el exceso de azúcar simple. Yo no digo que si no le gusta un postre podamos hacer una crema volteada y se come un pedacito de postre del paciente, pero hay que tratar porque no todo el día coma caramelos, ni dulces, ni queques, ni helados, porque el azúcar simple finalmente no es saludable para nadie, ¿no? Un poquito puede ser, pero no todo el tiempo, y que no se base su dieta en azúcar simple. Y como dijimos, cuando por la vía oral no permite que cubramos los requerimientos nutricionales, hay que recurrir a la sonda de gastrostomía. Ahora, lo que les decía, no todos los pacientes con ELA son iguales. O sea, no a todos les puedo dar el mismo menú, ¿no? Entonces yo he hecho esta clasificación en 4 partes, para que cada uno identifique a su paciente donde crea que corresponde. Por ejemplo, un paciente de la columna A es el que tiene capacidades intactas recién diagnosticado. ¿Hay alguien acá recién diagnosticado? ¿Quién es la persona? ¿Tú eres la persona con él? A ver, por ejemplo, ella es recién diagnosticada. No tiene ninguna, también la señora está recién diagnosticada. Entonces, recién diagnosticados, la dieta no es la misma que mando para uno que ya tiene dificultad para deglutir, por eso he hecho esta clasificación. Recién diagnosticado le voy a poner A en las muestras que voy a hacer de dieta ahorita. Es una persona que debe comer dieta suficiente, saludable, nutritiva y balanceada e inocua de todas maneras. 4 a 5 comidas al día y que se pese seguido. Eso es suficiente. Porque si no baja de peso, no tiene que cambiar la consistencia de la dieta porque no tiene ninguna dificultad para deglutir. ¿Correcto? Los del grupo B son personas que comen más lento, que tienen cierta dificultad para deglutir, se atoran con cosas como el arroz, las nueces, el agua. ¿Hay alguien de ese grupo B? Uno, él también, usted también. ¿Alguien más de ese grupo B? Hugo, tú entras en ese grupo B, creo. ¿Sí? Tú también, por eso. Entonces, hay varios de ese grupo B que comen más lento. Tienen cierta dificultad para deglutir, no muy grave, pero que les atora el arroz, por ejemplo, las nueces y el agua. Entonces, ellos tienen que tener ya atentos. Va a ser igual que los de todo, lo igual que la A, pero tiene que evitar comidas secas, por ejemplo, para no atorarse. Todo tiene que ser muy jugosito, si es un estofado muy jugoso. Tiene que evitar consistencias distintas, por ejemplo, una sopa. La sopa tiene parte líquida y parte sólida. Para el paciente que ya tiene dificultad con el agua, le es complicadísimo manejar en la boca el líquido y el sólido. Bien difícil. Entonces, no tiene sentido darle una sopa parte líquida y parte sólida. Las comidas tienen que ser jugosas, no darle arroz ni nueces, porque el arroz es lo primero que atora al paciente que ya tiene ciertas dificultades para deglutir. Y empezar a cambiar un poco la consistencia, más jugoso, ¿no? Darle jugos densos en vez de agua, porque si yo voy a hacer un jugo de papaya con plátano va a contener igual 200 mililitros de agua, sino que en vez de que se mezcle en mi estómago lo mezclo en la licuadora, pero es agua igual, vale por agua. Eso tiene que hacer los que son del grupo B. Luego del grupo C, que tienen gran dificultad para deglutir y menos capacidad, pero sigue comiendo sin perder peso y sin atoros serios. ¿Alguien es de ese grupo? Nadie es de ese grupo. Gran dificultad para deglutir y menos capacidad para comer, pero sigue comiendo sin perder peso y sin atoros serios. Pero el paciente tiene dificultad para deglutir, menos capacidad para ¿Sí? comiendo, pero pierde peso. Ah, ese le faltan más calorías. Porque, por ejemplo, mi esposo con 22 años de ELA está en ese grupo C hace años. Porque yo le he transformado la dieta para que pueda seguir comiendo por boca, pero no pierde peso. Claro, si pierde peso quiere decir que lo que está comiendo no está cubriendo su necesidad. Entonces,
o lo aumentamos de alguna forma con alguna estrategia, algunos aceites, porque más volumen, como decimos, más capacidad ya no tiene, porque se llena rápido, ¿correcto? O tenemos que recurrir a la sonda. Ese es el momento crítico. Si yo logro que el paciente C no pierda peso, tranquilo, bueno, puedo estar sin sonda. Pero si no lo logro, porque a veces ya más cantidad no les puedes dar porque se sienten llenos y tienen reflujo. Entonces, tratemos de aumentarle unos aceites, por ejemplo, aceite de oliva en sus comidas, el aceite MCT de coco en alguna de sus preparaciones, y de esa forma tratemos. A veces ya no se les puede pesar tampoco porque ya no se paran, pero tenemos que ver la forma de medir un perímetro del brazo o algo que nos dé un indicador de que está recuperando un poquito de peso. Si logramos, bien, pero si no hay que recurrir a la sonda de gastroscopía. ¿Ya? Si el paciente no acepta la sonda. Exacto, conozco ese tema. A veces el paciente no acepta. Si el paciente no acepta, hay que respetar su voluntad. Siempre hay que respetar la voluntad. Tratemos de subir con los aceites, como le digo, y tratar de que recupere Yo un había poco. levantado ahora en el desayuno, cuando pasó al desayuno. Ahora lo voy a pasar detallado el desayuno. Sí, yo quería preguntar. Ya, cosa por cosa. Pero quiero separar los grupos A, B, C y D para saber el menú que estoy dando corresponda a qué grupo. Y el grupo D es el que ya no cubre necesidades nutricionales por boca y recurre a la nutrición enteral. La nutrición enteral es la nutrición que llega de frente al estómago, la que se consigue con la sonda. ¿Okay? Entonces, ese grupo hay situaciones que por más que se intenta conservar el peso comiendo por boca, no se logra. Por más que se intenta, no se logra. Hay que ir de forma oportuna antes de perder peso a la nutrición enteral. Entonces, eso vendrían a ser los 4 grupos que yo voy a presentar ahorita unos ejemplos de dietas para que cada uno se ubique en el grupo que está, A, B, C o D. Gaby, ¿cuánto me queda de tiempo? ¿Sí? Ok. Es que esta parte la vez pasada nos faltó explicarla bien. Yo hice una dieta y no se acogía todo, por eso que he hecho esta clasificación ahora A, B, C, ¿no? Por ejemplo, este desayuno es aconsejable tanto el grupo A, B y C. El recién diagnosticado, el que tiene algunos temas de deglución y el que tiene serios. Por ejemplo, mi esposo consume este desayuno hace 20 años el mismo, porque empecé cuando era el grupo A. Porque además pasa algo que no hay mucha explicación lógica, pero el sentido común o la experiencia me hace ver, ¿no? Que cuando un paciente come lo mismo, sabe su cerebro y su cuerpo cómo manejar ese alimento en su boca, y si se lo doy todos los días no pierde la función tan rápido. Que si yo le cambio el desayuno todos los días y le vuelvo a dar el huevo pasado una semana después, es posible que ya no sepa manejarlo bien en su boca y ya no lo pueda terminar. Aunque no crean, sucede así. Entonces, el desayuno, que es algo que estamos acostumbrados todos a que pueda repetirse y ser lo mismo todos los días, yo aconsejo que sea el mismo todos los días. Así no lo va a perder nunca. A pesar de tener los serios temas ya de deglución, si todos los días comió lo mismo de una consistencia apropiada, va a poder seguir comiendo. Hugo, ¿sí o no que tú te comes ese desayuno todos los días? Claro, hace 7 años. Mi esposo hace más de 20, el mismo. Pero ese desayuno tiene 700 calorías. Entonces, si estamos hablando de una dieta y probablemente ya no hay tanta actividad de 2.200 calorías, ya tengo bastante, casi el 30% en el desayuno. Entonces, hay que tratar de hacer este desayuno. ¿Qué tiene este desayuno? Primero tiene un jugo, que no sea aguado, porque si ya se lo doy espeso, me va a servir si es del grupo A, si es del grupo B y si es del grupo C. Así tenga ya los problemas de deglución, se lo voy a poder seguir dando. Pues hagamos un jugo de fruta, por ejemplo, piña, papaya, que se consigue en cualquier época del año, plátano, que le va a dar consistencia, y pongámosle jugo de naranja en vez de agua, o mayormente jugo de naranja. Entonces me va a quedar un jugo con mucha densidad energética. Quiere decir un jugo en sencillo que va a engordar mucho, a diferencia que si yo hago un jugo de papaya con agua, que tiene poca densidad energética. Y además va a estar lleno de vitaminas y minerales por la variedad de frutas. Y va a ser fácil de deglutir para mi paciente. Entonces, ese jugo puede variar un poquito las frutas, pero yo recomiendo que el jugo sea un jugo lleno de frutas y espesito. Luego vienen 2 huevos pasados. Esa consistencia de ahí es 5 minutos. Es suavecito, pero la yema ya está cocida.
Porque si lo hago muy aguado, la yema es muy aguada y se queda o se atora con la yema porque es muy aguada. Si hago un huevo duro, es muy seco. Entonces, desde ahora, hagamos el huevo así. Y lo va a poder seguir comiendo a través de los años. Porque además, todo su mecanismo de deglución lo sabe manejar en la boca. Parece mentira, pero eso es bien importante. Y luego está la reina, que es esta avena. Cuando uno habla de avena, uno podría decir, me tomé una taza de avena, que es avena con agua. 0 densidad energética, ¿no? 0, esa es para dieta de adelgazar. Miren esta avena. Esta avena termina siendo... Esta es la avena. Esto que ven ahí es la avena. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos en la olla 3 cucharadas de avena. Si hay problemas para deglutir, podemos la avena, tener avena, por ejemplo, integral, pero la voy a licuar. Y voy a tenerla en mi pomo licuada. O sea, va a ser como si fuera una harina de avena, ¿correcto? Para que no tenga cascaritas. Y a esa avena en polvo pongo 3 cucharadas en mi ollita con poquita agua, para que le quede así de espesa como está arriba. Y le voy a poner, si el paciente no es diabético, le voy a poner un poquito de azúcar, ¿no es cierto? Entonces lo hago bien espesito. Ahí está como un bloquecito porque lo pongo en una tacita y luego lo volteo en el plato. Esa es la avena. Esa es la avena. Pero luego la voy a soltar. Pues luego, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner la lecitina de soya. Solamente se consigue en un lugar aquí en el Perú ahora, porque cuando uno tenga pariente en Estados Unidos hay que traerla, porque ya no se está consiguiendo muy fácil, hay un solo proveedor acá. Entonces le vamos a poner una cucharada de la lecitina de soya, que es puro fosfolípido. Puro fosfolípido, eso es muy importante en la ELA y también es importante para la función pulmonar, para mantener la capacidad respiratoria. 2 cucharaditas del cacao orgánico. Antes usaba el sustaje en alguna dieta que ustedes han visto, pero ya no hay sustaje, pero ahora hay un cacao orgánico delicioso, súper saludable, grasa buena. Le voy a poner una cucharada de un aceite de coco. Le voy a poner una cucharada de miel de abeja. Si mi paciente es diabético, esto podría cambiar, ¿ya? Y le voy a poner 3 cucharadas de yogur natural de buena procedencia, que no tenga esplenda, ¿no? Si tenemos de tiendas orgánicas, podría ser, por ejemplo, como ese. Y si no, hay unas marcas comerciales ahora en los supermercados que no tienen aditivos, ¿no? Hay una marca Bajimú, que no tiene aditivos, que podría servirnos también. Entonces, yo empiezo a empezar, arriba ven el avena. Entonces, yo vuelvo una avena que podría tener, pues, 60 calorías la avena con agua, en una avena que tiene 400 calorías. Más los huevos, más el jugo, ese desayuno tiene más de 700 calorías. Probablemente 800, no le he vuelto a hacer el cálculo con eso. Pero queda así. Así queda la avena. Esa consistencia la puedes pasar hoy. Que eres del grupo A, cuando seas del grupo B también y cuando seas del grupo C también. Entonces, ese desayuno hay que tratar de implementarlo desde un comienzo. ¿Okay? Además, en el desayuno es cuando el paciente tiene más capacidad para comer, porque está vacío, su estómago está vacío. A veces cuando el paciente ha desayunado tarde, el almuerzo no le entra, como se dice, mucha comida. En cambio, en el desayuno sí. Está más tranquilo, tiene más fuerza la musculatura de la deglución también. Entonces, es el momento oportuno para ir con un montón de calorías, ¿ya? Ese es el desayuno. Alguien me dijo que quería... y además, cuando el paciente está recién diagnosticado, a este desayuno le podría aumentar un pan con mantequilla con los huevos pasados si quiere. ¿Qué tipo de mantequilla? La que quieras. La interior, para eso no hay mayor problema, la que quieras. ¿El queso también? Pero no los quesos altos en glutamato, no los quesos añejados. Un queso crema puede ser, ¿no? Sí, claro, pero yo, adicional lo que quieras, pero yo soy hincha de este desayuno tal cual. Porque lo vas a poder seguir comiendo así la enfermedad esté avanzada y va a contribuir a que no pierdas peso. Sí. Una pregunta, o sea, yo le voy a tener su jugo, Sí. sus huevos Sí. y su compota, vamos a hablar. La avena como llamémosle compota, correcto, con todo eso enriquecido, con todo lo que está ahí. Exactamente, pero mi paciente, por ejemplo, cuando ve bastante, no lo come. Así son, sí. Entonces, Pero no ¿qué- queda bastante. ¿qué he tratado, doctora? Yo le explico así rapidito. Sí. Yo le doy un batidito
con 2 huevos sancochados, las claras, les quito la yema, ¿Y por qué las claras? porque bueno, el nutricionista yo Es que cámbiate de nutricionista, pues estamos hablando de las grasas buenas, de que las yemas engordan. Tú tienes que saber más que él y decirle que no, que las grasas se las necesita. Si yo le quito las claras, el huevo pasa de 70 calorías a 16 calorías. Pasa de 7 gramos de proteína a 4. No es buen negocio cambiar las claras por la de yema. hecho 2 cucharadas de aceite de oliva. La fruta de estación, me dijo, puede ser un día plátano. Pero ese es otro desayuno. Yo tendría que evaluarlo, Ya. pero ahorita no lo voy a evaluar. Pero se le puede dar un batido. O sea, Se le unir todo puede dar, eso. pero es mejor darle el batido después y trata de darle este desayuno. Ah, Inténtalo. Porque tengo experiencia que este desayuno funciona maravillosamente. ¿no? Ok. Se puede dar cualquier cosa. Yo lo puedo cambiar por un batido, claro que puedo. Pero yo trato de darles lo que tengo experiencia que funciona muy bien y que es saludable y que a través del tiempo se lo vas a poder seguir dando. También puedes licuarle la avena si quieres y colarla y dársela como un batido y va a ser lo mismo. ¿Ya? Doctor, una preguntita. ¿Qué diferencia hay entre el huevo orgánico y el huevo común que se le da? Bueno, si pueden conseguir el huevo de corral o el huevo orgánico es mejor. Es mejor, la yema es de ese color como la que ves ahí. ¿No? Pero también el huevo común también lo Sí, puede claro. comer. Yo compro en mi casa para mi esposo los huevos de corral y para el resto los otros huevos. Y mi esposo come los de corral. El huevo no es tan caro, o sea, podrías tenerlo para el paciente el de corral y para el resto de la casa comprar nosotros. Gracias. Pero sí es mejor. Listo, ese es el desayuno. Sí, ¿Qué pasa si yo en el desayuno doy huevo batido? pero cocido, ¿ah? No, Crudo no. escúchalo. Ah, Batido en punto nieve, ya, ¿no? Con la yema también, ya. echo miel, echo naranja. Y lo cocen. ¿Es cocido o es crudo? Pero el huevo no se come crudo. No se asimila igual y tiene las sabininas que son tóxicas. No recomiendo yo huevos crudos. Eso que antes se hacía, que los fisicoculturistas se comían los huevos crudos, eso ya pasó. No se digieren bien los huevos crudos. Y hasta qué punto, o sea, a veces en casa, hasta cuánto destillado, no usa destillado. Yo no usaría, o sea, tratar de no hacer arroz chaufa en la casa. Si va a ir al chife eventualmente ya, bueno, pero en la casa tratar de no hacer arroz chaufa. Si queremos buscar lo que es mejor para el paciente con él, claro, esta es una enfermedad difícil, pero no es que se mantengan bien los pacientes por sí solos. Hay que hacer un esfuerzo y nutricionalmente hay cosas que son fáciles. No hacer arroz chaufa es una cosa fácil. No dar huevo crudo es una cosa fácil. Hay cosas que son más difíciles, que son muy costosas, yo lo comprendo. Por eso hay alternativas que se pueden dar en vez, ¿no? Pero digamos, no hay necesidad de hacer. Por último, el arroz chaufa para el paciente es sin sillao, pues será con aceite de oliva, lo hace salteadito y no le pone sillao, ¿ya? Y el huevo se lo hace cocido en vez de crudo. Sí, eso fresco y eso potasio. Sí. Listo, ¿paso del desayuno? Continúo. Ok. Refrigerio de media mañana. Mientras el paciente pueda, es ideal un refrigerio de media mañana porque complemento las calorías, ¿cierto? Y entonces, en el grupo A, si no necesito subir de peso, puedo, digamos, prescindir de los aceites y les puedo dar nueces o aceitunas que se las coma aparte. Si el paciente no tiene ningún problema de deglución y en vez de poner el aceite dentro del batido, se come sus aceitunas o sus nueces para que sea balanceado. Y, por ejemplo, puede ser con diferentes leches este batido, puede ser de avena, puede ser una leche deslactosada, la leche de soya, hubo unos estudios que en la ELA la soya era un buen elemento. Ahí podría ir la proteína en polvo. Yo normalmente las proteínas que sugiero son proteínas que sean limpias, ¿no? Que no tengan esplenda, que no tengan colorantes, que no tengan quemadores de grasa, o sea, no las típicas proteínas de los gimnasios que tienen muchas cosas, sino más una proteína de farmacia, más pura, más limpia, ¿no? Por ejemplo, esa tiene un plátano, tiene el aceite de coco, tiene miel de abejas y stevia, o en algunos casos, si tiene un buen control de la glucosa, puede usar azúcar en el batido, ¿no? Puedo hacer batido de mango, de guanábana, de chirimoya, puedo hacer batido de fresa. Y este vaso que ven acá, cuando ya hay problemas de deglución,
¿no? Cuando ya no es después del grupo A, sino del grupo C, este vaso es una maravilla. ¿Tienes uno, Gaby? Me va a prestar uno. Les voy a explicar cómo se toma con ese vaso. Ese es un vaso de disfagia. Ese vaso que ven ahí que está acá, este vaso de acá es un vaso de disfagia, es cuando hay problemas de deglutir. ¿Por qué? Porque como han visto en las terapias respiratorias y qué sé yo, para deglutir seguro, la barbilla tiene que estar para abajo. Si yo abro así, abro la vía respiratoria y hay más riesgo de atorar, de aspiración. Entonces este vaso funciona así. Uno toma, sin necesidad de hacer eso. Pues un vaso de disfagia es seguro. Entonces el paciente puede beber un jugo espeso en este vaso y no se va a atorar. Listo. Vamos a avanzar. Partido de arándano maravilloso. Entonces, por ejemplo, cuando dijimos el grupo A, que son personas que no tienen ningún problema de deglución, pueden comer cualquier consistencia, pero tratar siempre que sean superalimentos y que sean nutritivos. Por ejemplo, acá un ceviche de pescado es bienvenido a un paciente que no tiene ningún problema de deglución. Ningún problema, tiene camote, que es un superalimento, tiene pescado. Luego puede comer una quinoa con verduras saltadas, por ejemplo. Es un buen carbohidrato la quinoa, un superalimento, las verduras están ahí. Siempre su extracto, si puede, un extracto ese extracto tiene manzana, beterraga, zanahoria, alfalfa, apio y tuna rosada. Su extracto concentrado en vitaminas y minerales. Claro, esto es un paciente que no es diabético, porque eso tiene glicemia un poquito alta. Y yo soy hincha del refresco de granada, porque la granada es un superalimento. La granada es el mejor antioxidante del mundo. Si hace un refresco, ese rojito que ven ahí, eso de ahí es un refresco de granada. Miren el color intenso, es un super antioxidante. Ese podría ser un almuerzo de una persona del grupo A, que no tiene ningún problema para deglutir. El grupo B, que hemos dicho que tienen que se atoran con el arroz o que se atoran con las nueces, con el agua, por ejemplo, ¿no? Esta es una brócoli que está picadita mezclada con la palta. Ahí hay una ensalada de berro con aceite de oliva. Después los frijoles red kidney son también un superalimento. Por ejemplo, acá está con un poquito de arroz integral, pero en este caso el arroz se mezcla con el frijol y ya no queda suelto. Y por ejemplo una hamburguesita de res sin ningún problema. Y el extracto y el jugo de granada. Este podría ser un almuerzo para el grupo B. Ya para cuando hay problemas de deglución, que me dijeron que acá habían pocos así, por ejemplo el caso de mi esposo que tiene problemas de deglución, podría ser el caso de tu esposo también, que tiene problemas de deglución también. Por ejemplo, este es atún fresco, pero puede ser bonito, ¿no? Ahí está la palta, ahí está su extracto, por supuesto, y después acá hay un cabello de ángel cortado chiquitito con aceite de oliva, y hay una salsa verde que es espinaca, albahaca y queso fresco, y es bien jugoso, súper jugoso, y se trae más salsita en una vasijita aparte. Entonces queda fácil de deglutir. No es un alimento licuado, no es lo mismo que yo traiga, licúe todo y le traiga una vasija con una cuchara y un licuado, porque también el paciente tiene que ver alimentos que sean provocativos, que le provoque comer. Hay que tratar de luchar por eso, que venga en un plato bonito, bien presentado, para que el paciente tenga ganas de comer. No es lo mismo que yo meta todo esto, lo licúe y se lo dé con un cucharón, para nada, ¿no? Entonces, esto pueden comer pacientes que tienen problemas serios para deglutir. No deja de ser saludable, no deja de ser rico. Hay muchas opciones también. Ahí están los tallarines, ahí está la palta chancada con el salmón, o con el atún, o con las sardinas. Sardinas también pueden deshacerse con la palta, y las sardinas es un omega 3 muy bueno, las sardinas. Los pejerreyes también, acá hay pejerreyes, ahí hay pejerreyes. Pueden ingeniárselas, ahí hay una palta rellena con atún y con verduras, o sea, es cuestión de ingeniárselas. Hay otras opciones, por ejemplo el ají de gallina hay que hacerlo súper jugoso como está ahí, y se va mezclando, se va chancando y se va mezclando con el arroz. Si le voy a dar asado, le doy bien jugoso como está ahí con el puré. Y así, si voy a darle albóndigas con salsa roja, bien jugoso, para que no se atore, ¿no? Refrigerio de la tarde, ese sirve para el A, el B y el C. Un chocolate de calidad es súper bienvenido, es una grasa saludable. Podemos hacer helados caseros donde licuamos fruta con yogur natural, por ejemplo, fácil de comer.
Fruta picada también podría ser para el grupo A y B que no tiene mayores atoros. O también se puede usar un suplemento, una botellita de Ensure, una botellita de Tresurin, si uno va a irse al cine, a la calle, al médico, se lleva como refrigerio muy práctico una botellita en su cartera. Luego, la cena. Por ejemplo, un paciente que no tiene ningún problema se puede comer un sándwich delicioso como ese, pollo palta en un pan integral buenísimo. Y de ahí se come su yogur con granola, con frutos rojos, todos superalimentos. Todo eso es beneficioso para el cuerpo. Su jugo de granada y su extracto son sagrados. Cena B con un poco de problemas para deglutir puede ser la crema de espinaca o una crema de alcachofas o de brócoli. La preparan con leche, con queso fresco y con aceite de oliva para que tenga buena densidad energética, lo que decíamos antes. Si yo licuo solo la alcachofa con agua va a tener poca densidad energética. Si le pongo queso fresco, leche, aceite de oliva, va a tener alta densidad energética, ¿no es cierto? Por ejemplo, un plátano picadito con miel y su refresco de granada y su extracto sagrados. Para el grupo C, que ya tiene problemas de deglución serias, por ejemplo, que ya a veces en la noche se atora más, yo puedo cambiar ya la cena sólida, por ejemplo, por un batido, ¿no? Por ejemplo, puedo dar un batido que tiene plátano, el aceite con el aceite MST, la proteína de glutina, ahí está la figurita, con leche de avena, con miel de abejas. Entonces yo puedo tener un batido que pueda tener como 400 calorías que reemplace un plato de comida. Y luego su refresco de granada y su extracto de toronja. Eso reemplaza una comida a un paciente que ya no puede deglutir bien, pero que no tiene sombra, ¿no? El grupo A, B o C, otra cena, puede tomarse el Ensure si no ha tenido tiempo de preparar, llega a casa, se come un poco de mango picado y siempre su granada y su extracto. ¿Hay alguien con sonda acá, o paciente con sonda? El señor. Paciente con gastrostomía. Con gastrostomía 2. Ahora, las dietas para los pacientes con gastrostomía no tengo una para todos, porque puede haber un paciente que necesite subir de peso, puede haber un paciente que necesite que pese 50 kilos, una señora pone un paciente muy grande de 80 kilos, entonces no es igual la dieta por sonda para todos los pacientes. Además puedo tener un paciente que pueda comprar suplementos y yo hacer una dieta mixta, donde combino dieta artesanal con un producto como el Ensure o el Provide Gold, ¿no? Podría ser también. O puedo tener un caso de un paciente que no pueda gastar en suplementos, donde tengo que tener una dieta que es 100% artesanal, ¿no? Entonces yo he hecho ejemplos de las 3 dietas, que otras veces no hemos tenido tiempo de hacerlo, ahora hemos hecho ejemplos de 3 dietas, ¿no? Por ejemplo, esta es una dieta de 2100 calorías, ¿no? Esta es una dieta de una señora, digamos, que pueda pesar, quién sabe, 60 kilos, ¿no? Que no tenga necesidad mucha de subir de peso. ¿Estamos bien, Gaby, de tiempo? Ya, sí. Entonces, esta dieta es parte suplementos, como ven abajo, y parte alimentos. Entonces, es una dieta de 2100 calorías con 90 gramos de proteína. Tiene primero un desayuno donde está, como es muy temprano y a veces no hay quien prepare, quien licúe, tempranito en este caso tengo un Ensure Advance licuado con el aceite MST, donde no hay ni que prender la cocina. Ya gané tiempo porque ya le di 400 calorías, ahí están las calorías, ¿no es cierto? Ya a las 8 de la mañana, perdón, ya a las 10 de la mañana que ya llegó quien le prepare, ya puedo hacer el jugo, donde licuo plátano con papaya, con arándanos. Ahí puedo poner el suplemento del Provide Gold, que es este de acá, que ya muchos lo conocen, que es fácil de digerir, es una proteína fácil de digerir, ¿está? Puedo mezclarlo con la lecitina de soya, ahí puedo abrir las cápsulas, por ejemplo, de este paciente tomaba complejo B y vitamina C en cápsulas, las puedo abrir ahí, de ahí le voy a pasar agua por la sonda. Luego puedo hacer una sopa, que la puedo repartir entre almuerzo, refrigerio de la tarde y cena, es una sola preparación. Yo soy partidaria que la dieta del paciente sea todos los días igual, porque así tengo un control de calorías, sé que la tolera bien, sé que no le va a causar trastornos digestivos, que no le va a dar diarreas, y para la logística de la casa y lograr que tenga las calorías que quiero es mucho más práctico, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta tiene la pechuga de pollo, beterraga, zanahoria o zapallo, tiene un hígado de pollo chiquito, y eso muchas veces lo pongo porque hay muchos pacientes que cuando llegan a la sonda a veces ya tienen la hemoglobina muy baja,
tengo que tratar de subir a veces la hemoglobina. Entonces, uso en este caso el hígado de pollo 3 veces por semana y un huevo 4 veces por semana, está intercalado. Tiene quinoa, una taza que ya la pozo aparte, tiene camote mediano, espinaca un poquito, tiene aceite de oliva, 2 cucharadas, aceite de coco, 1 cucharada, el aceite de cod liver que les hablé, que es el omega 3, tiene un poquito de sal, porque a veces a los pacientes hay que ponerles un poquito de sal en la dieta, no sé que tengan una hipertensión muy alta, o sea, tengan severa hipertensión, hay que poner un poquito de sal. Y en este caso tiene, en vez de agua, tiene la leche de almendras o la leche de avena, porque para dar más densidad energética, porque el agua no tiene calorías, en cambio la avena o la leche de avena o la leche de almendras me da calorías, no es agua. También tiene agua, pero me da calorías. Por ejemplo, este paciente tiene pitahaya licuada en la noche porque se estreñe, tiene magnesio también, porque el magnesio, además, en varias de sus presentaciones, ayuda también a no estreñirse, ¿no? Y ahí está cómo se prepara la sopa, y no debe quedar nada. Acá se licúa todo y se divide en 3. Y se divide la jarra en 3 y todo lo que está ahí, sin importar si es 250, 320, no importa. Todo eso debe llegar al estómago del paciente. Lo importantísimo en las dietas por sonda es pasarlas lento. No hay que pasar apurado la dieta, porque pensemos que ya el alimento llega de frente al estómago. Antes, cuando la persona se sentaba en la mesa, se demoraba, ¿no? Porque se metía un bocado a la boca, habían enzimas en la boca, con la saliva empezaba a emulsionar el bocado, pasaba al esófago, había una válvula, llegaba al estómago lentamente. Ahora llega todo de frente al estómago. Si yo paso todo de frente, el paciente se embalona y las enzimas no tienen tiempo de atender tanto volumen, porque es mucho. Hay que tomarse el tiempo para pasar lento cada una de las... Yo he traído ahí unas jeringas, pero ya no voy, después les voy a enseñar más tarde. Entonces, las jeringas normalmente vienen de 60, ¿no? Hay que pasarlas lento, esta preparación no es muy líquida, entonces toma su tiempo pasarla. A veces se pone la bombita azul al final de la septogeringa y se tiene que apretar un poquito porque es un poquito espeso, ¿no? Pero darse el tiempo, porque no es fisiológico que llegue un montón de comida de frente al estómago. No la digerimos y nos embalonamos, ¿no? Entonces, esta es una dieta de 2100 calorías. Esta otra dieta es de más calorías, es una dieta de casi 2500 calorías. Esto probablemente puede ser o para un hombre que pesa más o para una señora que ha perdido mucho peso y quiero que recupere peso. Entonces la dieta tiene 500 calorías más de lo que necesitaría si no tuviera que subir de peso. Es similar a la anterior. Tiene algunas variantes, ¿no? En las cantidades, en los aceites. También tiene el ensure en la mañana. Tiene el jugo de papaya con plátano, tiene plátano, el jugo de la mañana tiene Provide Gold y el aceite MST, tiene el pollo, la beterraga, el hígado, la quinoa, tiene el aceite de cod liver ahí, tiene el aceite de coco también en la preparación, pero tiene además en la noche a las 9:15 3 medidas de Ensure Advance además para alcanzar las calorías que necesitamos, ¿no? Pero es similar a la anterior. Es una dieta para recuperar peso para un hombre grande, es artesanal más suplementos. Y acá hice una dieta 100% artesanal, porque a veces hay personas que la economía no les da a veces para comprar el Ensure o no pueden comprar el Provide Gold, y entonces ¿qué terminan haciendo? Terminan licuando el menú de la casa, ¿no? Que si hay lentejas con arroz las licúo y se las paso por la sonda. Pero normalmente un plato convencional que comemos en la mesa, para que pase por el grosor de la sonda de gastrostomía necesita mucha agua, mucho líquido. Entonces, digamos, para darle el plato que él se hubiera comido de lentejas con arroz, entonces mucha agua y me va a terminar haciendo mucho volumen. Entonces, no va a representar solo el almuerzo, va a ocupar mucho volumen y no voy a lograr darle la cantidad de comida que debería darle a mi paciente licuando el menú de la casa. Eso es lo que pasa y es un error que vemos frecuentemente. El paciente pasa sonda y de repente nos dice, uy, no se ha adelgazado un montón mi papá. ¿Pero por qué? Porque solamente le hemos licuado el menú de la casa, pero para que pase todo necesita mucha agua. Entonces no pasa todo el menú de la casa. Entonces acá he hecho una dieta artesanal, 100% artesanal, ¿no? ¿Qué tiene? En la mañana hay avena cocinada con el agua y los huevos, 2 huevos pasados, la cucharada del aceite de coco, la miel de abeja, pero está licuada con la taza de la leche de soya.
licuada. Es parecido al desayuno que les monté, pero todo está licuado, no es lo mismo, pero se parecen algunos ingredientes. Tiene una taza de leche de soya completa para que suelte la preparación. Se cuela y luego se pasa con la bomba, va a ser un poquito espeso, se pasa por la bomba. Después viene el agua para limpiar la sonda, por supuesto, y de ahí se hace una sopa que es similar a la anterior, con pollo, beterraga, quinoa, camote, espinaca. Los aceites son fundamentales para darle densidad energética a la sopa. Sin aumentar tanto el volumen, logramos aumentar calorías y damos grasas buenas. Se divide en 3 tomas, como dijimos, pero luego se le da un jugo surtido en la noche, un jugo que tiene papaya, plátano, miel de abejas, la lecitina nuevamente, jugo de 2 naranjas, 3 claras de huevo, porque ahí no estamos usando Provide Gold ni ningún suplemento, tengo que usar alimentos. Ahí sí van claras sin yemas para que sea más fácil la digestión, porque ya es la noche, para evitar que tenga reflujo, o si le queda la barriguita muy inflada en la noche no respira con comodidad. Entonces, por eso es que la comida, la cena o la última comida de la sonda no debe ser ni pesada de digerir, ni mucho volumen, ni muy tarde, para que no afecte su respiración. Y ahí está el aceite de coco que tiene que ir para darnos densidad energética. Y en este caso hay una cosa que es las semillas mix para el estreñimiento, donde se tiene linaza, chía y ajonjolí que se licúa y se tiene un pomo al refrigerador que ya es como una harinita en polvo y se aumentan las preparaciones para dar fibra y evitar el estreñimiento, ¿no? Y esa es una dieta que logra tener 2.300 calorías, pero que es sin comprar suplementos, ¿no? Y más o menos ahí terminamos. Ese es mi esposo que tiene 23 años de edad. Y miren, esto fue cuando en el 2002 mi esposo empezó a hablar mal. Así eran mis hijitos de esa edad, en ese entonces. Y le pusieron fierros porque ahí el diagnóstico era muy difícil en el año 2002, era dificilísimo el diagnóstico. Y en el 2004 se supo que era ELA. Pero miren, en el 2002, miren mis hijos el tamañito y miren ahora a final de la Navidad, ahí está mi esposo. Por eso es para que sepan que vale la pena lucharla. ¿Okay? Eso para otro día. Listo. Las preguntas al final, ¿no? Porque va a pasar Amparo. Ya. Entonces, después de Sin Barreras me hacen las preguntas que